a la doctora Leticia Ruano Ruano, quien se encargó de compilar los dos interesantes libros que vamos a presentar el día de hoy. Primeramente, vamos a presentar a la mesa del presidium. Tenemos al doctor Jaime Tamayo en representación del doctor Juan Manuel Durán. También tenemos a la doctora Claudia Gamiño Estrada, a la doctorante Lidia Margarita Camacho Gámez, el doctor Óscar López Castillo y la maestra María de Jesús Aranda. Muy bien. La presentación de estos interesantes libros sobre la historia de Guadalajara y las aportaciones teórico-metodológicas y empíricas del occidente de México van a ser mostradas a partir de las reseñas de estos cuatro ponentes. Y bueno, escucharemos a continuación. Primero vamos a darle la palabra al doctor Jaime Tamayo. Buenas tardes. El doctor Juan Manuel Durán, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, hubiera querido estar aquí para inaugurar este homenaje a nuestra querida Leticia Ruano. Él mismo le tenía un gran aprecio en lo personal y valoraba mucho su capacidad y su trabajo profesional. En ese sentido, pues, él hubiera querido estar aquí, como digo, pero pues como saben, en estos días todo se sobrecarga, se complica y fue pues imposible que pudiera llegar. Entonces me pidió que lo representara y simplemente señalar que en este sentido un homenaje como el que se está haciendo a través de la presentación de dos libros que son de alguna manera legado de Leti a través de la maestría en historia, que encabezó para, pues podríamos decir, hasta el último de sus días, es como un digno homenaje que representa mucho precisamente una gente que siempre fue muy trabajadora. Nosotros la conocimos personalmente de manera muy directa porque ella era investigadora además del departamento en el que yo encabezo ahora, el Departamento de Estudios sobre Bienes Sociales. Pero, por supuesto, ella en estas actividades pues las realizó como coordinadora de la maestría en Historia y nos da mucho gusto que se realice este homenaje. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora los ponentes cuentan con máximo 10 minutos para hacer su reseña de estos dos libros. Por favor, les pido pegarse a los tiempos y permitir al final la participación de los asistentes. Primeramente, vamos a iniciar con el libro Historias del pasado, reconstrucciones del presente, de problemas teóricos y empíricos, con la doctorante Lidia Camacho Gámez, quien nos ilustrará con la parte inicial de este libro, de esta compilación. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer la oportunidad por participar en la Feria Internacional del Libro y, por supuesto, en este homenaje a la doctora Leticia Ruano Ruano. Antes de comenzar a hablar del libro, me gustaría compartir con ustedes, desde una opinión personal como estudiante de la Maestría en Historia de México, cómo fue trabajar en la administración o estudiar, volverme maestra bajo la administración de la doctora Leticia Ruano. Fue un proceso desafiante, fue exigente. Y esto fue pues muy reconfortante al terminar la maestría con ella, debido a la seguridad que provoca también haber pasado por un programa con tanta calidad. Y bueno, para acatarme a los tiempos, voy a proceder a presentarles el libro que, como ya han mencionado el título, es Historias del pasado y reconstrucciones del presente, de problemas teóricos a empíricos. Se trata, pues bueno, de un libro que aborda una amplia gama de temáticas que conecta diversos periodos históricos, desde la colonia hasta el siglo XXI, y ofrece un enfoque interdisciplinario y crítico sobre las complejidades culturales y políticas. Está dividido en 3 partes temáticas, cada una explora diferentes contextos históricos. La primera parte está enfocada en la colonia y aborda temas como, por ejemplo, las políticas urbanoambientales de Guadalajara de Indias, los ritos funerarios y los procesos inquisitoriales. En una segunda parte
enfocada en el siglo XIX, titulada Reconstrucciones de la colonia al siglo XIX, se discute la justicia en la época colonial, las emociones comunitarias y el mestizaje como discurso de poder. Termina con los siglos XX y XXI, donde analiza actores y movimientos sociales como el trotskismo, los jóvenes católicos y los movimientos sociales de derecha. La relevancia de este libro realmente destaca en cómo contribuye al entendimiento de los fenómenos históricos desde perspectivas teóricas y empíricas, y también invita a repensar las relaciones entre los sujetos históricos, sus contextos y la producción de conocimiento. Por ejemplo, entre la lista general de los temas que se abordan, tenemos las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el siglo XVI, también como las transformaciones del paisaje y el colonialismo, los ritos y creencias en la Guadalajara colonial, como las prácticas funerarias y representaciones de la muerte, imaginarios colectivos y religiosidad popular. De igual manera, aborda la resistencia cultural y el poder colonial, a través de los procesos inquisitoriales, las estrategias de resistencia indígena, las tensiones entre los saberes tradicionales y las autoridades coloniales. De igual manera, hay temas sobre sistemas del sistema judicial colonial y la construcción del poder, historia de las emociones y de comunidades, el mestizaje y la nación mexicana, la agencia femenina y la delincuencia, los movimientos políticos, las representaciones artísticas como los murales y las expresiones de resistencia política en el contexto del neozapatismo y las narrativas visuales en las luchas contra el neoliberalismo. Hay muchos elementos en común en este libro. Por ejemplo, el enfoque en la construcción del conocimiento histórico, ya que todos los capítulos exploran cómo se ha construido el conocimiento histórico en distintos momentos, contextos y desde perspectivas teóricas, metodológicas y empíricas. Por supuesto, también resalta la interdisciplinariedad, la visión crítica del poder y las relaciones sociales. Por supuesto, parten de contextos locales y también sobre las reflexiones y narrativas, ya que analiza cómo las identidades étnicas, de género, políticas, comunitarias e incluso el medio ambiente y el paisaje se han construido y transformado a través del tiempo, destacando el papel de las narrativas en este proceso, desde los discursos coloniales hasta las representaciones artísticas y modernas. Y bueno, como les había comentado, esta obra invita a repensar las relaciones entre los sujetos históricos, indica conectar los diferentes tiempos, los diferentes periodos históricos de México, desde la colonia, la independencia y el siglo XX y XXI. Y bueno, no me queda más que agradecerle a los coordinadores, a los autores y al público en general por su interés y pues a invitarlos, por supuesto, a leer, a analizar, a citar, a profundizar los temas que se presentan en este libro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctorante Lidia Margarita Camacho. Enseguida vamos a escuchar la segunda parte de este texto a voz del doctor Óscar López, quien también funge como coordinador de este libro, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos 10 minutos, por favor. Adelante. Voy a poner mi reloj porque siempre hablo de más. Pero bueno, en estos términos, pues es agradable estar entre colegas, camaradas, familia y algún alumno por ahí, uno que otro. Espero hayan venido por el interés de aprender y no por los puntos extra de la actividad. Pero bueno, ya estando en materia, yo creo que puedo dedicar 5 minutos a hablar sobre la relación con la doctora Ruano y otros 5 al libro, dado que Lidia hizo una excelente descripción de los temas. La doctora Ruano era una maestra con una lógica de trabajo, en términos weberianos, casi protestante, ¿no? O sea, trabajaba demasiado, se trabajaba a pasos forzados, siempre nos motivaba a sacar lo mejor de nosotros. Ella fue una de mis mejores maestras, yo no fui uno de sus mejores alumnos, pero un día tuvo la ocurrencia de invitarme a un seminario. Me dijo, Óscar, hay un seminario que quiero que compartas. Con gusto dije que sí, y a partir de ahí empezó una relación de trabajo junto con la doctora Gamiño bastante fructífera. Fue junto con el doctor Jaime las primeras personas que me dieron una oportunidad dentro de la Universidad de Guadalajara para poder estar en estos campos.
El proceso de hacer libros con la doctora Ruano era, repito, una lógica, una maquinaria de trabajo, y aquí estamos varios de los que hemos trabajado alguna vez con ella, de que, por ejemplo, teníamos que hacer un seminario, un preseminario para conjugar la idea. Es decir, tú venías con tu idea, tenías tu tema y a partir de ahí empezabas a tallerearlo. Entre todos nos revisábamos desde ortografía, nos revisábamos incluso las coordenadas teórico-metodológicas, y a partir de ahí íbamos planteando el avance del libro. Así, este es el segundo libro que tengo la oportunidad de trabajar en equipo con la doctora Claudia y con la doctora Leticia. Entonces, había un seminario previo, había avances de investigación y después otro seminario para ver lo que se había aterrizado, y a partir de ahí se iba planteando la lógica del libro, ¿no? Era una lógica de trabajo que nos iba llevando de una A a una B a una C, y aunque era mucho trabajo, eso sí lo debo de admitir, porque coordinar un libro muchas veces puede ser igual de complicado que escribir uno, porque tienes que leer ajeno. Cuando tú escribes tu propio libro, tú eres el responsable de las letras. Cuando coordinas un libro y lo compilas, es un trabajo que puede ser, digamos, monumental, porque, pues imagínense, no me dejarán mentir, la mandadera de correos a las 12 de la noche, ¿no? Porque al día siguiente se tiene que mandar a impresión, o que se tiene que corregir, o que una persona se fue a Rusia de vacaciones y no la podemos contactar, y entonces entonces de ahí así está la situación, así era el modo de trabajo con la doctora. La doctora también, en esos términos debo de decir que yo sentía una admiración. De hecho, es complicado el título con el que yo siempre me dirigía a ella y a la doctora Gamiño, porque yo les digo doctoras todavía, pero son mis maestras también, pero ahora son mis compañeras, pero también son mis amigas. Entonces no sé cómo me puedo dirigir a ellas. De hecho, la doctora Claudia muchas veces me ha dicho, ya no me digas doctora Claudia, dime Claudia. Pero por el respeto que le tengo no puedo, ¿no? Es decir, por eso le digo doctora. En fin, así era la lógica para construir un trabajo con la doctora Leticia Ruano. Hace poquito discutíamos sobre la cuestión de los homenajes y si los homenajes se deberían de hacer en vida o, pues lamentablemente, cuando las personas ya no están aquí. Y tal vez el único reproche que tengo es que pudimos haberlo hecho antes. Creo que su carrera merecía un homenaje todavía antes, ¿no? Qué bien que se hace en el marco de la Feria Internacional del Libro, y qué bien que nos acompañan las autoridades, pero creo que también pudimos haberlo hecho antes. Por cuestiones del destino, de agendas, el libro también se pudo presentar en Honduras, tuve la oportunidad de presentarlo en Honduras, y hemos estado tratando de moverlo por donde podemos. Es un libro que creo merece, como decía Lidia, merece mucho la pena ser leído, ser discutido, porque hay una serie de capítulos aquí que van a generar o que ya generan una discusión bastante compleja. Simplemente hablaré en 30 segundos del mío, ¿no? Yo en ese entonces estaba planteando la posibilidad de estudiar a las derechas y el surgimiento de las derechas a nivel mundial, y este libro me dio la oportunidad, ¿no? Justamente de poner mis planteamientos como, digamos, un sujeto de izquierda que se ha posicionado toda su vida en la izquierda política. ¿Cómo puedo comprender el surgimiento de las derechas, no? Y así surge justamente este capítulo con esta reflexión, digamos, como, sí, antropológica y epistemológica sobre cómo podemos comprender o cuáles son las coordenadas para comprender sujetos que no son antagónicos, ¿no? Aprovechando el comercial, pues mañana también por aquí vamos a tener el libro de Johanna Plasencia, donde también se hace un combate interesante entre el marxismo y las cuestiones de la teoría cultural, ¿no? Por esa parte, pues el libro, repito, merece mucho la pena, se lo recomiendo. No diría que lo roben porque luego yo me voy a la cárcel, pero vamos a hacer todo lo posible por tenerlo en PDF. De hecho, ya lo podrían descargar, ya está en el academia.edu. Y pues no sé si pudiera decir más sobre algunos capítulos. Por ejemplo, yo recuerdo también mucho el capítulo de Joel, ¿no? Porque hace una construcción, digamos, del trotskismo. Y es interesante cómo pueden estar publicando este tipo de materiales a la par de que muchos estaban construyendo sus tesis doctorales. La propia Lidia estaba construyendo su tesis doctoral y a la par estaba construyendo este capítulo. Joel estaba terminando su tesis doctoral dirigida por el doctor Jaime y también estaba construyendo este capítulo. David estaba en el doctorado en el CIESAS, si no mal recuerdo, y también tiene un capítulo bastante interesante sobre los jóvenes y la religión. Y para no, digamos en ese sentido, para no dejar a nadie fuera, yo prácticamente cerraría mi participación invitándolas a que descarguen el libro, lo lean, sobre todo lo critiquen.
¿no? Porque la verdad es que yo creo que la discusión se va a generar a partir de que van a encontrar cosas que pudieran mover el piso, mover el cisma teórico, simplemente desde el propio hecho de que quienes están construyendo esta historia pues trató de sacarlos, y ese esfuerzo también se agradece mucho de la doctora Leticia Ruano, que aunque ella era una historiadora de licenciatura, maestría y doctorado, nos obligaba a salirnos de la historia como tal. Y curioso, todos sus alumnos que eran historiadores, encontró en su alumno psicólogo, y a mí me llevó la historia un poco. Con mi proceso junto con ella fue al revés. A mí, digamos, en ese sentido me fue sumergiendo a textos históricos, mientras que a sus alumnos historiadores los fue metiendo más textos antropológicos. Al final, entonces, historias del pasado, reconstrucciones del presente, de problemas teóricos empíricos, repito, y pues no es porque yo escriba en él ni porque yo lo compile, pero creo que es un libro que merece la pena ser leído. Incluso voy a ver la posibilidad de rifar mi tomo, ahorita hacemos papelitos para ver si alguien se lo puede llevar, y pues nada, agradecer la invitación, porque cuando la doctora Claudia Gamiño me dijo ¿participas?, yo ya inmediatamente le mandé un WhatsApp y le dije por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Óscar López, y bueno, por esta presentación tan magnífica sobre el texto de Historias del Pasado. Bueno, también esta breve semblanza y rememoranza de la doctora Leti Ruano, su forma de trabajar con los alumnos, que algunos ya estábamos en el doctorado, otros en la maestría, pero ella nos seguía contactando, impulsando para publicar, para revisar, para confrontar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dar paso a este segundo libro, que es Sujetos históricos en Guadalajara y sus entornos, siglos XVI al XX. En este segundo libro vamos a ver un poquito más esta parte, pues digamos, ya no tanto teórica o metodológica, sino más bien casos específicos. Y bueno, este texto también fue muy interesante porque la doctora Leti Ruano fomentó la participación de alumno junto con director de tesis. Entonces, pues bueno, vamos a ver este trabajo y sus aportaciones. Ahí le daremos la palabra a la maestra María de Jesús Aranda López, que va a inaugurar esta segunda parte. Cuentas también con 10 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecerle a la doctora Claudia Gamiño que me haya hecho esta invitación pues a comentar este libro en el que tuve la oportunidad de escribir un capítulo con la doctora Leti Ruano. Entonces creo que les voy a contar un poco sobre esta experiencia y creo que muchos se van a identificar. Bueno, durante la coordinación de la doctora Leti, se fue haciendo costumbre publicar libros a partir de los trabajos de estudiantes y egresados y con el apoyo y la experiencia de los directores de tesis, profesores e investigadores de la maestría. Y así fue como la invitación me llegó para participar en un capítulo junto a la doctora Fidelina González y la doctora Leti. El objetivo que me planteó la doctora pues era que se construyera un libro que tratara a los sujetos de Guadalajara y el occidente, poniendo atención sobre todo en la coautoría estudiante o egresado junto a un profesor o un director de tesis, para analizar, pues sí, más que lo teórico, pues casos y fuentes. Bajo la dirección de ambas, fueron meses de intenso trabajo, porque como muchos sabemos, la doctora Leti calculaba cada uno de los pasos a dar y medía muy bien los tiempos. Incluso esta era una de sus frases: recuerden que hay tiempos. Siempre nos estaba recordando esto. Se encargó de cada detalle, que si cuadrar el tema del capítulo, la forma, el formato de citación, las referencias, que ningún cabo quedara suelto para que el trabajo saliera lo más completo, porque, bueno, tampoco le gustaba mucho que nos detuviéramos en las correcciones de editorial. Por eso, pues, tuvimos largas sesiones de instrucciones, de revisión, intercambios de correos, correcciones, pero sobre todo su ejemplo, porque algo de las cosas que me decía era: fíjate cómo lo hice para que corrijas. Bueno, al final de todo este trabajo, reunimos las tres partes y se logró un buen capítulo que
por supuesto, pueden leer en este libro de sujetos históricos. Y bueno, del trabajo con las dos aprendí profundamente y de su mano. Me enseñaron lo que implica escribir al lado de otras personas, pero sobre todo respetando al que está junto a mí escribiendo. Y sobre todo, lo que siempre nos decía, hay que acatar las instrucciones editoriales. El compromiso incansable de la doctora Leti, la casi perfecta organización de sus proyectos, es lo que nos tiene el día de hoy aquí, presentando 2 de sus coordinaciones. Y como su estudiante y egresada de la maestría en Historia, le agradezco el apoyo y el impulso que siempre brindó a todo aquel que mostraba interés y entusiasmo en trabajar y participar en sus planes. Y creo que varios de los que estamos aquí podemos dar fe de eso, que si nos comprometíamos con ella, siempre teníamos una oportunidad. Una de las pruebas precisamente es este libro. Y bueno, previamente, la doctora Leti se interesó por un texto sobre metodología e investigación, pero en esta ocasión, cuando ella estaba planteando este proyecto, era 2021, y la consigna era repensar al sujeto y comprender los fenómenos sociales y sus actores, tal como ella lo menciona en la introducción. Era más que nada mirar a Guadalajara, sus entornos, sus contextos, y abro cita de algo que ella escribió, observar las vidas de los sujetos históricos en diversos tiempos. En esta, que es una obra en la que profesores, estudiantes y egresados de la Maestría en Historia de México nos dimos a la tarea de hablar de la diversidad de esas existencias de los sujetos históricos, que bueno, están registradas en una variedad de fuentes que para la doctora Leti Ruano significaba partir, y abro cita nuevamente, de los rincones de la vida de la gente común, para documentar discursos, prácticas, vidas, poder e imágenes de los sujetos. Cierro cita. En pocas palabras, utilizar lo empírico para reflexionar sobre lo cotidiano de la gente común. Cabe destacar que la inclinación de la doctora Leti Ruano por estos proyectos giraba en torno a la formación de los estudiantes y egresados, pues para ella se trataba de hacer públicos nuestros esfuerzos para complementar también nuestras carreras. Y un segundo objetivo que tenía, pues era incrementar el nivel de productividad del posgrado, porque sabía que esto beneficiaría a las generaciones que venían. Bueno, y ya para cerrar, aunque la conformación de los capítulos comenzó en 2021, la construcción y conformación de estos, fue a lo largo de 2022 que se hicieron las correcciones necesarias, quedando en pausa, este trabajo quedó en una pausa, que no sabíamos cuándo iba a seguir. Entonces, los que participamos allí, pues estábamos como con esta inquietud, ¿no? ¿Cuándo saldría? Y platicaba con algunos compañeros, que aquí está Alejandra, que es una de ellas. Compartíamos nuestras dudas sobre cuál sería el momento en que por fin lograríamos ver este producto ya materializado. Y bueno, fue apenas en abril de este año 2024 en que ella comentó que era un hecho que esta publicación se haría. Pero bueno, finalmente quedó en manos de la doctora Claudia Gamiño, quien se ha encargado de todo el cierre de este proceso y a quien le agradezco de verdad y profundamente que se haya hecho cargo de todos estos trámites finales que también suelen ser muy pesados. Y bueno, pues gracias a todos por asistir a estas presentaciones. Les recomiendo que lean el libro, porque la verdad es un buen ejercicio el que todos creo que logramos aquí. Reflexiónenlo, platíquenlo y recomiéndenos, por favor. Gracias. Muchas gracias, María Jesús, por haber sintetizado bastante bien el trabajo que nos llevó este texto. Y bueno, finalmente la doctora Claudia Gamiño va a cerrar con estas valiosas presentaciones. Bueno, le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya nos oímos? No. Ya no diga más, creo. A ver. Ah, sí, ahí está. Mira, aquí.
Muchas gracias a todas y a todos. Veo muchas caras conocidas y estoy muy contenta de verles aquí. Yo sé que hicieron un enorme esfuerzo por venir. Veo a muchos egresados, mucha gente que quería también a la doctora Leti, muchos estudiantes. Y mi agradecimiento primero al doctor Juan Manuel Durán y a la doctora Danivir, que aquí está también con nosotros presente, que ellos hicieron un esfuerzo enorme para que este libro pudiese salir a la luz en esta Feria Internacional del Libro. Karen, Yoli también hicieron un esfuerzo, nos ayudaron en esta parte de este proceso. Hay mucha gente que está involucrada detrás de este libro, que ustedes no ven, pero aquí están. Uno siempre ve el trabajo ya concluido, ya terminado, lo empieza uno a leer y no se da uno cuenta qué es lo que pasó detrás. Yo escuchaba a Lidia y desde luego que ese proceso que Lidia señala es el proceso que se vivió también con sujetos históricos. Escuchaba también a Óscar y sí, me parece que hiciste una muy buena radiografía de cómo lo vivimos, de cómo lo padecimos. Solamente, no lo padecimos, lo sufre uno en el momento porque además pues es parte del estrés que uno trae, ¿no? Pero creo que ahí Óscar decía a las 12 de la noche, no, Óscar, eran las 2 de la mañana y todavía estábamos ahí corrigiendo, ¿no? Estaba así que mañana se tiene que ir y que a las 9 de la mañana y que ya no puede salir y entonces Karen, por favor, que se imprima, que esto, que el otro. Entonces, bueno, es parte como de todo este proceso y desde luego pues mi agradecimiento sí a la doctora Leti Ruano, que no está ya con nosotros y como decía Óscar, pues nos hubiese gustado hacerlo cuando ella estaba viva, ya había elementos, se nos adelantó en el camino, pero creo que nunca es tarde para seguir honrando el trabajo y qué mejor en este espacio haciendo un homenaje con lo que ella le gustaba hacer, lo que ella le gustaba producir y que era a través de los libros de su escritura, ¿no? Y en ese sentido, pues yo escribí algunas palabras también en las que yo comento que escribir y describir para la presentación de un libro resulta una tarea reconfortante para quien lee y para quien presenta un libro. Implica también pensar cómo esquematizar el trabajo, qué elementos habrá que priorizar, cómo relatar la esencia del libro para que el lector se interese en él. Una piensa también en los autores, en las autoras, en las experiencias, en los contenidos. Las ideas van y vienen. Se realiza desde luego un trabajo de síntesis que siempre está atravesado por la experiencia de quien presenta y su relación con los contenidos del libro. Y prueba de ello pues son las experiencias que ya nos compartieron hace un momento, ¿no? Al final, cada texto cobra sentido particular para quien lo lee, para quien lo escribe, para quien escribe sobre él también y para quien lo lee nuevamente. Entonces estos textos van a cobrar vida en la medida en que ustedes los lean, los revisen, los critiquen, los analicen, los citen. Así es como un libro cobra vida. Los libros que ahora se presentan, desde luego que atraviesan profundamente mis vivencias, mis experiencias y mis recuerdos. Sobre todo si pensamos que se trata de la presentación de un libro cuya coordinación, como ya lo hemos dicho, corrió a cargo de la doctora Leti Ruano, a quien le hacemos un merecido homenaje y reconocemos su valiosa trayectoria académica. Pero ¿cómo homenajear a una mujer que dedicó gran parte de su vida a la academia, que se esmeró en prepararse, en documentarse, pero también en transmitir y compartir el conocimiento? Creo que fue un acierto realizar un homenaje con la presentación de sus últimos libros concluidos. Mi agradecimiento, ya lo dije, al doctor Juan Manuel Durán, pero sobre todo a todos ustedes que estuvieron involucrados, a quienes están presentes y a quienes por una circunstancia u otra no pudieron estar aquí. Sin su apoyo, desde luego, que esto no hubiese sido posible. Sujetos históricos en Guadalajara y sus entornos de la colonia del siglo XX es el libro del que les hablaré. Mi presentación gira en torno a dos ejes. Por un lado, la descripción general de los contenidos del libro, con lo que intento destacar los elementos que me permiten reconstruir a los sujetos que habitaron la ciudad de Guadalajara desde la colonia hasta el siglo XX. Y por otro lado, la construcción del prólogo y el trabajo introductorio escritos por la doctora Leti y los aportes en el ámbito de las ciencias sociales. Para empezar, quiero señalar que es un libro que presenta los resultados de investigación del trabajo de profesores y egresados de la Maestría en Historia de México. Las investigaciones se realizaron durante los años, como ya decía María, del 2020 al 2022, y se trata desde luego de un trabajo de coautoría.
alumnos y profes, que ahora son colegas, ahora somos colegas, quienes se dedicaron a construir los sujetos históricos, a dar vida a sus experiencias, a sus contextos, a los significados que los sujetos le dieron a sus entornos diversos y a las particularidades de los momentos históricos que ellos vivieron y que los y las autoras retomaron y narraron a partir del análisis de las diversas fuentes que consultaron. El libro está dividido en dos partes. La primera lleva por título Historias desde abajo y o adentro, prácticas, cotidianidades, instituciones, poder y formas de ser. La temporalidad inicia en el siglo XVI, cruza el siglo XVII para llegar al XVIII y culmina en el siglo XIX. Distintos momentos y contextos abarca la primera parte. Conceptos como segregación, medio ambiente, procesos urbanos, enfermedad, divisiones espacio-territoriales de las epidemias en Guadalajara y cómo estos espacios transformados fueron un escenario o escenarios de los servicios hospitalarios, nos llevan sobre todo a reflexionar con respecto a los momentos previos de la conquista, posteriores a la conquista y colonización del territorio. Las y los autores de los capítulos llevan al lector a conocer cómo era la vida cotidiana a partir de los relatos y narrativas de los indígenas que habitaron Tetlán y Analco. Cofradías y hospitales indígenas son el centro de atención y plantean la posibilidad de observar procesos de sincretismo y apropiación cultural. Los dos últimos textos de la primera parte transitan entre los últimos años del periodo colonial y el Jalisco independiente. La mirada se centra en el clero regular y el clero secular. La independencia también es un tema que ahí está presente. El obispo Cabañas y su obra son el marco para observar el tránsito entre la colonia y la independencia. La ciudadanía del siglo XIX son abordados a partir de los sermones del clero regular encabezado por los religiosos del Colegio de Zapopan. La segunda parte del libro lleva por título Historias de mujeres y género, discursos, modelos, imágenes y representaciones. 3 son los capítulos también escritos en coautoría, desde la época colonial hasta el siglo XX. Mujeres de la época colonial, religiosas que habitaron los territorios, distintas formas de ser mujer, contrastes entre la vida religiosa y el matrimonio, nos conducen a reflexionar sobre el deber y el ser mujer en la época colonial de la Guadalajara. Mujeres en la posrevolución, católicas, seculares y prohibidas, llevan a los lectores a reflexionar respecto a las representaciones de las mujeres en distintos momentos. 2 modelos de ser mujer, la que representa el ideal católico y la figura femenina desde lo prohibido, desde lo negativo, las mujeres prostitutas. Formas y comportamientos de ser mujer desde la diferencia y la convergencia. Las representaciones de las mujeres durante la guerra son analizadas desde las portadas de Magazine, suplemento del Diario Occidental de Guadalajara, donde se plasmaron los discursos y acciones en pos del progreso modernizador, imágenes que llevan a las autoras a reflexionar respecto al ser mujer en un contexto de guerra y los discursos en ocasiones contradictorios. Para culminar mi presentación, quiero señalar que el prólogo, la introducción y en general todo el libro podemos encontrar la huella de la doctora Leti, su especificidad, que tal vez podríamos sintetizar en disciplina, responsabilidad y compromiso. Elementos que engloban su arduo trabajo y trayectoria académica. Además, habrá que añadir que el texto introductorio nos lleva a reflexionar con respecto a la construcción del conocimiento desde la interdisciplinariedad, como bien ya lo decía el doctor Oscar, desde los distintos ámbitos del conocimiento, no solo el histórico, sino cómo a partir de las diversas disciplinas en las ciencias sociales podemos construir conocimiento y echar mano de las distintas estrategias teórico-metodológicas para enriquecer y conocer a nuestros sujetos, sean históricos, contemporáneos, subalternos, institucionales, religiosos, seglares, mujeres, hombres, indígenas, y trazar las rutas territoriales, espaciales, contextuales y temporales. El trabajo nos permite reflexionar y tender puentes interdisciplinarios, como siempre lo hacía la doctora Leti. Nos proporciona pistas para que nuestras investigaciones puedan llegar a un buen puerto. Doctora Leti, siempre fue y será un gusto leer tus escritos, tus construcciones teóricas y metodológicas, tus reflexiones. Aprender de tus textos fue y seguirá siendo una excelente forma de homenajear tu trayectoria y tu memoria. Hasta siempre, doctora Leti, gracias por permitirnos compartir contigo la construcción del conocimiento desde la interdisciplinaridad. Y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí.
Muchas gracias a las y los ponentes que se acataron bastante bien al tiempo. Agradecemos también la semblanza tan completa de los libros y de la articulación de estos libros también que hay detrás. Quizá un homenaje bastante importante podría ser continuar con la labor de la doctora Leti Ruano para que demás estudiantes puedan seguir publicando como ella lo habría querido, ¿verdad? Muy bien. Primeramente también comentarles que los libros están a la venta en la parte de ese lado, están con descuento para que aprovechen a llevarse estos textos, para que los lean, los critiquen, los citen. Muy bien. Ahora damos tiempo para algunos comentarios o preguntas en el público. ¿Alguna experiencia con la doctora Leti? Sí, adelante, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. A mí me gustaría decir unas palabras sobre la doctora Leti. Yo creo que todos los que fuimos sus alumnos, sus discípulos, vamos a estar eternamente agradecidos con ella. Era una persona sumamente generosa, era una persona también sumamente exigente, porque a ella le gustaba que las cosas se hicieran bien y a la primera. En ese sentido, yo considero que cualquier cosa de las que nosotros podamos decir se quedan cortas. En lo personal, para mí, fue un gusto haber sido su alumno, pero también su colega, porque cuando ella nos invitaba a participar a sus proyectos, pues lo hacía ya era un trato diferente, era como de colegas. Pero también yo pienso que tampoco nunca voy a olvidar sus enseñanzas, porque pues una de las principales cuestiones con las que yo me quedo es siempre pensar la disciplina de la historia desde la forma más elevada, es decir, desde la epistemología, y de ahí ir aterrizando el objeto de estudio en diferentes capas. Entonces, a mí ella me impulsó mucho a trabajar desde el campo de la epistemología, pero también desde la teoría, desde la historiografía, desde la cuestión de la interpretación de documentos. Entonces, los trabajos que hacemos nosotros con ella, pues prácticamente era una tesis chiquita. Entonces, por eso eran tan ricos los trabajos que hicimos con la doctora Leti, especialmente este último que ella coordinó. Entonces, como les mencionaba, yo siento que siempre voy a estar agradecido con ella, con la doctora Leti, pero sobre todo con lo que me llevo, haber tenido el privilegio de haber sido su alumno, pero también de haberle aprendido, y en este momento de mi carrera también de seguir aplicando todo lo que ella nos enseñó. O sea, no se queda ahí en los libros que nosotros trabajamos, sino que yo he tratado de seguirlo aplicando en el doctorado. Entonces, bueno, pienso que cualquier cosa que diga se va a quedar corta, pero estoy seguro, bueno, ella fue y siempre va a ser una de las figuras más importantes, de uno de los maestros más importantes que yo he tenido en mi formación, y fundamental sobre todo. Gracias. ¿Y alguien más? Mariana. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana. Bueno, pues yo quiero agradecer la palabra, y también, pues a mí me tomó por sorpresa la muerte de la doctora Leti. Para mí fue una maestra de vida, la verdad, una mujer incansable, trabajadorcísima. Me dio la oportunidad a mí de publicar diversos textos. Yo creo que sin sus enseñanzas, pues no hubiera yo aprendido la profesión de ser historiadora, porque realmente ella me acompañó en la maestría, en el doctorado, y pues siempre estuvo ahí alentándome. Me da mucha tristeza que no siga, porque pues yo como que la tenía muy presente, ¿no? O sea, era alguien que para mí era como que decía, ay, siempre va a estar, y pues de repente me tomó por sorpresa su muerte. Es muy triste para mí,
pero bueno, pues hay que sobrellevar las cosas, ¿no? Pero sí es alguien que yo le quiero reconocer su mérito académico, ¿no? Su trabajo, y además que nos dio a muchos de los estudiantes la oportunidad de escucharnos, ¿no? De darnos la posibilidad de eso, de lo que aspiramos como estudiantes, a tener un trabajo académico, a publicar, pues quizás a lo que nosotros consideramos que son ideas vagas o ensayos. Ella, pues en sus talleres, pues eso, ¿no? Nos dio la oportunidad realmente de publicar. Y pues para mí sí es una figura importante en mi formación y en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Creo que tenemos oportunidad de un testimonio más. Sí, adelante. Bueno, pues yo más que nada estoy muy agradecida con la doctora Leti por toda la manera en que ella nos hizo a sus alumnos reflexionar en muchos aspectos, ¿no? Lo teórico, lo epistemológico, lo metodológico incluso, ¿no? Y yo la verdad reconozco su labor incansable con estudiantes, con egresados, sobre todo también en el proceso en lo personal de ingreso al doctorado, su apoyo incondicional, en especial en este último libro que se presenta, que también me ayudó a pensar en este camino hacia el doctorado, cómo ese trabajo me podría ayudarlo, ¿no? A plantear. Y por supuesto su ayuda en cuestión pues ya además de calidad humana, que fue impresionante, ¿no? En ese sentido su apoyo incansable, incondicional en ambos ámbitos, que es algo que pues con lo que yo me quedo y que creo que va a seguir en todos nosotros, que queda, ¿no? Ese apoyo en cuanto a lo académico y en cuanto a lo humano y a lo personal, es con lo que nos quedamos, y es ahora sí que su legado, ¿no? En sus estudiantes y en sus colegas. Gracias. Muy bien, agradecemos a todos los presentes. Sí. Bueno, yo también quiero agradecer, me da mucho gusto todo lo que se ha dicho ahora de la doctora Leti, porque además aquí está su familia también, y ellos me parece que han escuchado todo ese cariño pues que la gente, que los estudiantes, que los egresados, que todos los profesores le hemos tenido a la doctora Leti. Entonces quiero agradecer también la presencia de su hija, de sus hermanas, de sus sobrinas, y pues muchas gracias. Gracias al doctor Jaime Tamayo, porque pues él fue su jefe, pero no su jefe en el sentido estricto, sino un compañero de trabajo también de la doctora Leti, y bueno, pues él, que esté aquí él presente, pues para nosotros es un gusto también tenerlo y que él pueda compartir estos testimonios con nosotros. Gracias, doctor. Creo que hay dos cuestiones que se han destacado de Leti, que me parece que son muy representativas de lo que era ella. La parte humana, esa parte en la que ella no establecía una relación académico formal, sino una relación mucho más personal y, por supuesto, con todo el rigor que la caracterizaba, que no implicaba ese trato, el caer en actitudes de tolerancia en situaciones que no se deberían tolerar, pero que a la vez siempre estaba apoyando a la gente, ¿no? Siempre estaba tratando de ver las problemáticas de cada uno. Ese me parece que es un elemento que la representa y que aquí se ha venido expresando. Y otro elemento es precisamente, bueno, nosotros le decíamos que era workahólica, ¿no? Tenía una pasión por el trabajo y por el trabajo intelectual, ¿verdad? Evidentemente, pero también por el trabajo administrativo, porque le gustaba también la labor administrativo-académica. Y bueno, pues eso que eso me consta porque muchas veces vimos cómo fue así, sin descuidar nunca la atención a su hija, ¿no? Desde chiquita. Entonces me parece que logró combinar todo esto
una gente muy trabajadora, una gente muy apegada a su hija y una gente que en la actividad académica, siendo muy rigurosa, era a la vez muy humana. Entonces me parece que esos son elementos que de alguna manera se han expresado aquí y que creo que reflejan muy bien a Leti. Agradecemos a las y los asistentes. También los invitamos a adquirir los textos que están aquí al ladito. Y pues bueno, también al presidium. Sería todo y nos despedimos quizá con un fuerte aplauso para la doctora Leti.